Vale, lo hacemos así. Discurso ¿Qué tal me oís así? Confirmadme. No, si este micro va en el móvil. Claro, directamente me lo pongo yo y ya está. Sí. Vale, genial. Perfecto. Vamos allá. Muy bien. Pues nada, qué decir. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Efectivamente, vamos a hablar de un gran reto que os espera ahora, que comienza ya con el intensivo, con la segunda vuelta. Pero ya veréis que vamos a hablar un poco de esos consejos que os van a ayudar, sobre todo ahora que es un momento de incertidumbre, que no sabéis lo que os va a esperar bien, a cogerla con muy buen pie. Vamos a hablar primero un poco de la parte más psicológica, más de mentalidad que vais a tener que llevar. A continuación, vamos a hablar de qué objetivos, qué exigencias os van a proponer las academias y un poco qué herramientas vais a tener que trabajar. Finalmente, vamos a tratar un tema que yo creo que os inquieta también bastante y es qué forma van a tener más o menos vuestros días, vuestro horario, para finalmente daros unas sorpresas al final de este webinar. Así que, sin más dilación, yo creo que empezamos. Vamos adelante, vamos con todo. Muy bien, pues ¿qué nos espera en la segunda vuelta? Lo primero de todo es... Perdón. Pasamos. Bueno, lo primero de todo, efectivamente, la segunda vuelta, como os decía, es un gran reto mental. Y quiero precisamente empezar hablando de este aspecto más psicológico de la segunda vuelta. Es normal que sea un reto mental porque probablemente es la primera vez que muchos nos enfrentamos, ahora en el intensivo de MIR, a tantos meses de estudio para un examen. La mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a una posición tan rápida. Así que para poder aguantar los 7 meses así que va a durar el intensivo, es importante tener unos pilares fundamentales. No me quiero meter mucho en ello, prefiero dejar tiempo para que al final comentemos las dudas, pero sí me gustaría informaros un poco de lo que yo creo que son las bases, los 2 pilares fundamentales, como os decía, para poder mantener bien la mentalidad durante tanto tiempo. Para sentirnos bien, para sentirnos satisfechos. Para mí son 2. Por un lado, el trabajo, la disciplina, y por otro lado, sin duda, el descanso. Las 2 partes son obligaciones, realmente. O sea, tenéis que concebir el trabajo como la mayor parte de vuestro día, que es la que os va a llevar a vuestros objetivos, pero también el descanso como otra obligación que os va a ayudar a rendir mejor en el trabajo. ¿Cuál creo que debe ser la filosofía a largo plazo? Pues en primer lugar que os propongáis una rutina, porque cuando entráis en una rutina cogéis bastante inercia y cuando todos los días más o menos se parecen bastante, es muy fácil hacer todos los días algo de trabajo, porque haces hoy lo mismo que hiciste ayer. Además, esa rutina siempre tiene que tener algo de flexibilidad, ¿vale? No tiene por qué ser todos los días exactamente iguales, con gran rigidez, porque si tenéis un imprevisto, si tenéis un cumpleaños, si, yo qué sé, no os da tiempo a estudiar un día una cosa y la queréis mover a otra, tenéis que saber jugar con esos tiempos, porque hay tiempo para que vosotros lo distribuyáis. Entonces tenéis que tener un poco esa mentalidad. Pero sobre todo, disciplina. Es decir, todos los días saber que te tienes que levantar y ponerte a trabajar. Yo creo que no es muy duro por lo que decía, porque tiene inercia. Si todos los días haces lo mismo, al final te acostumbras a ello y, joder, si haces el trabajo bien, vas a sentir la satisfacción de que todos los días, aunque haya días buenos y días malos, han servido para algo, ¿vale? Y, por supuesto, siempre centrándonos en los objetivos más rentables. Luego hablaremos un poco de las herramientas que podéis utilizar en este sentido. Después, otra parte fundamental, indispensable en el MIR es el descanso. Porque es que 7 meses sin descansar nada, no aguantamos. No, señor, no aguanta. Y tranquilidad, porque es que al final el día tiene 24 horas, de las cuales 16 estás despierto. No vas a estar trabajando 16 horas. Vas a tener bastantes horas al día para descansar. Aprovéchalas para hacer todo eso que te guste, para visitar a tu familia, ver a tu abuela, a tu novia, lo que sea. Para ir a hacer deporte, súper recomendable. ¿Por qué? Porque así no vas a sentir tampoco que el MIR te está quitando el resto de tu vida. Porque no todo puede ser estudiar el MIR. Incluso añado una cosa, es que al final el descanso nos está aportando productividad. Hay una famosa ley que conocemos todos que se llama la ley de Parkinson, Justo. Que no hay otra cosa que si tú tienes al final 10 horas para hacer una tarea que podrías hacer en 3 horas, lo que tú vas a hacer es espaciar esa tarea a lo largo de esas 10 horas y la vas a terminar al final en 10 horas. Pero si tú te propones la misma tarea y la intentas hacer en 3, probablemente seas igual de eficiente, igual de efectivo en tu trabajo en 3 horas que intentar espaciarla en 10. ¿Qué significa esto? Que si yo sé que al final del día tengo mi ratito, por ejemplo, para ir al gimnasio, hacer deporte, ya que lo tenemos aquí, pues yo sé que tengo que terminar a las 8 de estudiar y que a las 8 me tengo que levantar porque tengo la cita de mi gimnasio de CrossFit a 1:30. Exacto. Si yo sé que tengo la cita de mi gimnasio de CrossFit a 1:30, yo me voy a repartir las tareas de tal forma que voy a ser mucho más eficiente que si tuviera que hacerlo lo mismo, pero saliendo a las 10 sin ninguna prisa porque hoy no tengo nada que hacer. Así que
Es mejor tener las tareas compartimentalizadas y dedicar ese ratito final de descanso que me permite coger fuerza para el día siguiente pues, hacerlo mejor. Exactamente. Yo creo que así es como funciona. Tú lo has dicho tal cual. Así que ley de Parkinson tatuada. Y avanzamos con estas preguntas, nada, simplemente mencionarlas porque son unas preguntas muy frecuentes. ¿Me va a dar tiempo a hacer otras cosas? ¿Me va a dar tiempo a estudiar todos los días lo que dice la academia? ¿Se puede innovar? Pues sí, porque como os decía, 7 meses es mucho tiempo. Entonces, si queréis probar un método que no sabéis si os funciona o que no, es el momento de que digáis, oye, pues voy a probar a hacer resúmenes o apuntes, a ver qué me gusta más y que elijáis aquello que se adapta mejor a vosotros. Ahora es el momento. También es el momento de que tengáis la tranquilidad de que tenéis todos los meses por delante. Entonces, sabed que ahora tenéis tanto tiempo por delante que lo que os decía, os va a dar tiempo a distribuiros como queráis y, por supuesto, a hacer esos pequeños cambios ahora que os van a permitir experimentar y saber qué se adapta mejor a vosotros. Así que mi mensaje es de tranquilidad, de calma. Tenéis tiempo para todo, ¿vale? De todas maneras, os entendemos porque es frecuente, a todos nos ha pasado, es frecuente que durante la preparación tengamos altibajos. Es normal. Hay días buenos, hay días malos, hay rachas buenas, hay rachas malas. Pero ya sabéis que en Build Coach tenéis sesiones personalizadas con psicólogos que están específicamente entrenados para el MIR y que os pueden ayudar porque han conocido muchos opositores y trabajan constantemente con ellos. Así que en caso de altibajos, ¿quién mejor que ellos para recomendar, no? Sin duda, en caso de altibajos, y es que ya no solo eso, sino al final se trata de trabajar la fortaleza mental durante toda la preparación. Como estaba diciendo Nico, es súper importante tener, mantener la calma a largo plazo. Si yo a largo plazo no trabajo esta fortaleza mental, voy a empezar muy bien, vamos a hacer primeros meses muy buenos de estudio, voy a ir trabajando muy bien, pero va a llegar un momento en el que ya la mentalidad no es capaz de darme eso que necesito para dar el máximo cada día. ¿Cómo conseguimos esto? Trabajando la fortaleza mental desde el principio. No podemos esperar a que venga un problema para luego tener que sobreponerme a él. Si tengo ya esas herramientas, va a ser mucho más sencillo superarlo. Pues sí, perfecto. Vamos a por la siguiente fase. Bueno, termina. Sí, perdona. Muy sencillo. Doctoras, doctores, todos los que estáis aquí, tenéis ahora mismo muchísimas ganas y queréis reventarme. Yo digo una cosa. Esto nos ha pasado a todos, nos hemos visto en la situación de empiezo el examen, primeras semanas, lo reviento. Me cojo la asignatura que me toque y es que no solo hago los manuales, no solo hago preguntas, no solo me estudio los temas que me tocan, sino que encima hago un poquito más, encima me veo sobrado, intento hacer más herramientas que puedo utilizar, aprovecho para mirar fuentes extra o resumen. Me sobra la capacidad, pero cuidado. Chicos, chicas, llevamos bastantes años ya viendo una y otra vez cómo pasa esto. Y es que hay gente que al principio lo da todo, pero no llega al final. Y esto es súper importante. Hay que llegar al final. El examen no va a ser tu segundo, tu quinto, tu décimo, ni siquiera tu decimoquinto simulacro. El examen va a ser el maldito día 1 de febrero, 30 y tantos de enero. No lo sabemos todavía, ya lo sabremos, pero va a estar ahí. Entonces, tenemos que llegar a la parte final tranquilos, tenemos que llegar descansados, tenemos que llegar con fuerzas y para eso hay que empezar a trabajar hoy con mentalidad a largo plazo. Y ahí viene esta frase, trabajar hoy, pero los resultados llegarán mañana. Así que tenemos que intentar convencernos también de postergar este éxito que no lo vamos a tener en el primer simulacro, no lo vamos a tener en el segundo. Estaremos ahí en coach con vosotros. Tendréis vuestro tutor personal 24 horas para cualquier cosa que te surja. Tendréis las sesiones con el psicólogo para trabajar toda esta fortaleza. Os acompañaremos en el camino porque al final lo más importante va a ser el día del examen. Lo digo siempre, pero no me canso de repetirlo. En los simulacros no hacen media con el MIR. No hacen media con el MIR. Entonces, da igual la nota que saquemos en los simulacros cuando lo que importa es lo que hagas el maldito día del examen MIR. Y eso vamos a estar detrás vuestra durante toda la preparación para recordároslo. Porque es súper importante y, por desgracia, a veces se nos olvida. Dicho esto, seguimos. Siguientes objetivos, Nico, ¿qué tenemos por aquí? Muy bien, oye, Alberto, chapó, porque me encanta la filosofía de motivación, que yo creo que es lo que hace falta para empezar con un buen pie esta preparación. Vamos a bajar un poco los pies a la tierra para ver esas pequeñas herramientas, esos detalles que van a ayudar a saber qué recursos utilizar
con las academias cuáles vais a tener a vuestra disposición. Fijaos, básicamente la mayoría de vuestro estudio, como ya sabéis, se va a basar en los diferentes recursos y herramientas que ponen las academias en su campus virtual, en sus libros y demás. Vamos a estudiar un poco cómo tenéis que utilizar de manera óptima cada uno de ellos durante esta segunda vuelta. Bueno, en primer lugar, a mí me gusta mencionar los manuales, porque aunque hay gente que en las sesiones conozco que me dice que no estudia con manuales, sino que hace preguntas y después revisa el manual como de consulta. Bueno, hay que estudiar. Yo creo lo mismo. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos que estudiar con el manual, que es la manera que estamos acostumbrados. Como os decía antes, la segunda vuelta es el momento para que os toméis el pulso a vosotros mismos. Entonces, digamos que las dos principales maneras de estudiar un manual es clásicamente por resúmenes o por apuntes. ¿Qué recomiendo yo personalmente? Si a ti te gusta, subrayando o por resúmenes, si a ti te gusta hacerte resúmenes, si has hecho una primera vuelta buena que te ha permitido ya ir tocando el temario y por tanto vas a ir muy relajado, vas a ir con bien de tiempo en esta segunda vuelta, puedes proponerte hacerte resúmenes. Ahora bien, si no has hecho a lo mejor una primera vuelta muy potente, ves que vas más pillado de tiempo en la segunda vuelta, tampoco te preocupes, porque es que, bueno, igual un subrayado tan prolijo como este no debéis hacer, pero un buen subrayado, una buena lectura comprensiva, va a ser más que de sobra para que estudiéis bien el temario. Y no solo eso, sino que en la tercera vuelta, en la cuarta vuelta, no os preocupéis, porque se puede estudiar directamente desde el manual si habéis hecho un buen subrayado, si os fijáis después en las tablas y demás. Así que, elijáis la modalidad que elijáis, si según tengáis más tiempo o menos tiempo, vuestras preferencias, buscad lo que mejor se adapte a vosotros. ¿Vale? Y otro recurso importantísimo, ¿no, Alberto? Bueno, a mí es la herramienta que más me gusta de todas, los simulacros, chicos. Vamos a ver. Si hay un recurso en las academias que os están dando para reventar el MIR, son los simulacros, no me cabe duda. Porque los manuales, quieras o no, de alguna forma de la carrera, algo tienes de teoría, que lo puedes estudiar. La teoría todos la tenemos. Al final, tenemos hoy en día 20.000 recursos, que también lo comentaremos ahora a continuación. Tenemos hoy en día 20.000 herramientas para tener la teoría. Pero lo que te da la clave para preparar un examen como este son los simulacros. Y esos son muchos motivos. Principalmente, sabemos ya os lo hemos dicho otras veces, que el examen MIR tiene un temario que se basa de alguna forma en lo que ya ha caído otros años. Y ese temario ya se trabaja de por sí en los simulacros. Además, sabemos que el examen MIR es tipo test. Y la mejor forma de practicar el tipo test es sabiendo cómo se organiza, cuál es la técnica test, pero aplicándola en preguntas. Y la mejor forma de presentarte a estas preguntas es poniéndote en situaciones reales, en las propias del examen, ¿no? No es lo mismo poner en mi casa, en mi ordenador, hacer preguntitas con el ratón en rachas de 50, por ejemplo, de 20 en 20, que sentarme mis 4 horas y media, con mis preguntas delante, con mi simulacro perfectamente estructurado igual que en el MIR, y que así me tenga que tener en cuenta muchas otras cosas, como pueden ser la gestión del tiempo, como puede ser qué táctica llevo yo en el simulacro a la hora de empezar, por dónde empiezo. ¿Por dónde empiezo a pasar las preguntas a la plantilla? ¿Las paso en bloque o una a una? ¿Qué bloques de los simulacros y por tanto del MIR se me dan mejor? Hay muchísimos aspectos de los simulacros que entrenan ya no solo la teoría de la medicina y la teoría MIR pura y dura, sino que entrenan lo que es presentarse un examen como el MIR. Hay un porcentaje muy alto que depende de esa estrategia, de esa técnica, de esa táctica del examen que llevemos allá del examen. Y la mejor forma de entrenarlo, chicas, chicos, es en los malditos simulacros. Pero ojo, todavía nos encontramos personas en las sesiones que hacen el simulacro y o bien no lo corrigen o bien, lo corrigen de aquella forma. En plan, es que estaba reventado. En mi academia lo que hacemos es hacer el simulacro y después lo corregimos y es que no presté ni atención. Vi lo que había acertado un poco y me estoy corriendo para casa porque estaba reventado. Esto no puede ocurrir. Si hay algo de lo que yo aprendo es de los errores. De los errores. Los aciertos no nos van a enseñar nada. Y la mejor forma de aprender de los errores es corrigiendo bien en los simulacros. ¿Qué hacemos nosotros? Por vía de las píldoras, que son pequeños vídeos de 5 minutitos para no quitar nada de tiempo, os presentamos una estrategia de cómo debo yo de corregir un simulacro. Porque no es lo mismo corregir bien un simulacro que corregirlo mal. Corregirlo bien me permite recibir
esos beneficios, recibir esos aprendizajes y aplicarlos en el siguiente simulacro y aplicarlos en el examen MIR. Y esto me da ventaja respecto a otras personas que lo hacen mal. De verdad, la mejor herramienta son los simulacros y hay que utilizarlos bien. Hay que hacerlos, hay que corregirlos y corregirlos con una estructura clara, que os vamos a contar desde ya, a partir de junio, principios de julio, para que empecéis ya, desde la propia plataforma, a recibir este contenido en las píldoras de MIR Coach y que reventemos los simulacros, ¿no? Yo no poco más decir los simulacros, ¿no? Bueno, yo creo que has dejado todos los puntos clarísimos, ¿no? Es una herramienta muy interesante y que muchas veces, oye, no se optimiza al máximo. ¿Micro? Sí, perdón. Gracias. Vale, continuamos. Efectivamente, lo que decía Alberto, lo más importante son los simulacros, evidentemente, pero tampoco podemos diseñar las preguntas de MIRes anteriores. Esto es lo que vuestra academia va a llamar preguntas REMIR, desgloses, preguntas de libro gordo. Son también preguntas muy importantes porque no solo nos enseñan conceptos que a lo mejor estudian en los manuales, conceptos que a lo mejor no conocías o conceptos que simplemente tienes que repasar, sino que además nos enseñan un dato fundamental y es cómo se pregunta en el MIR. Por tanto, lo que os queremos transmitir es que cuando resolváis preguntas de MIRes anteriores, no es solo acertar la pregunta, es, primero, fijarme si recordaba el concepto, en caso de que lo hubiera estudiado, si lo conocía, en caso de que todavía no lo hubiera visto, porque muchas veces estas preguntas... Uy, soy disculpad. La alarma del gimnasio. Hay que estar fuertes, chicos, ya sabéis, siempre ejercicio todos los días. Lo que decía, las preguntas de los MIRes anteriores tienen varias funciones. Primero, saber si recordaba un concepto después de haberlo estudiado. Segundo, preguntarme si lo conocía, porque muchas veces hay temario que no está en los manuales. Los manuales van a contener más o menos el 80, 85%, 90% de la materia. Pero hay cosas que se amplían utilizando las preguntas. Además, otro análisis fundamental que debéis hacer cuando resolváis estas preguntas de tipo MIR es cómo se preguntan, porque el Ministerio tiene, digamos, como su banco de preguntas y saber cómo ellos las plantean te va a ayudar a ti a responderlas mejor y a conocer esos conceptos mejor el día que tú te presentes a tu verdadero examen. Pero no solo eso, si todavía quieres ir un paso más allá, tienes que tratar de adelantarte a mí, tienes que adelantarte al Ministerio. ¿Cómo hacemos esto? Analizando la pregunta de MIRes anteriores y pensando en cómo se le podría dar todavía una vuelta de tuerca más. Así que, súper importante que hagamos y analicemos las preguntas de MIRes anteriores. Y un último punto. Cuando llegue la tercera vuelta, la cuarta vuelta, os pueden meter muchísimas preguntas de MIRes anteriores en un día. Por eso tenéis que tener bien identificadas cuáles son las que habéis fallado. Por ejemplo, mítico método de semáforo. Apuntamos en rojo las preguntas que hemos fallado, en amarillo las que hemos dudado y en verde las que son fáciles y que incluso no merece la pena repasar. Pero tenéis que tener bien identificadas y bien archivadas esas preguntas que vosotros falláis. Porque, como bien decía Alberto antes, la cuestión es convertir nuestros errores en nuestros puntos fuertes. ¿De acuerdo? Bien. Aparte, ya hemos dejado ese tridente fundamental que sería manuales, preguntas de años anteriores y, importantísimo, el simulacro. ¿Qué nos queda? Las preguntas que nos va a poner la academia. Estas preguntas, igual, nos van a ayudar, como decía antes, a ampliar el temario que no viene en el manual, nos van a ayudar también a repasar, a afianzar esos conceptos que ya hemos estudiado y además aquí entra un poco el sistema límbico, ¿no? Porque cuando fallas una pregunta, te aseguro que ese concepto que has fallado se te queda mucho mejor. Y, por supuesto, practicar nuestra técnica test, que es fundamental. ¿Cuántas preguntas hago al día? Porque hay gente que me viene a las sesiones y me dice, oye, ¿qué te parece que haga 100 preguntas todos los días o 50 preguntas? Bueno, yo insisto, lo más importante es el tridente, simulacro, preguntas de años anteriores y manual. Si te sobra tiempo, puedes ampliar el número de preguntas de la academia, preguntas adicionales que tú quieras hacer. Pero insisto que lo fundamental es lo otro. Y generalmente la academia te va a poner un número ya de preguntas todos los días que por lo general son bastante suficientes. Lo que os decía, un aspecto fundamental, ¿verdad, Alberto?, de estas preguntas es la técnica test. Y tú eres un maestro. O sea, hablando de preguntas, técnica test, yo me estoy cansando un poco de hablar todo el rato yo. Chicos, vamos a hacer un experimento. Mientras me coloco el micro, quiero que me digáis en el chat algún nombre de técnica test que conozcáis. ¿Quién se atreve? ¿Alguien conoce alguna técnica test? ¿Conocemos algún nombre de alguna?
¿Podéis repetir el orden de importancia? Bueno, las preguntas las resolvemos al final, no os preocupéis. Dejadlas por ahí. Mira, oveja negra.